Regálenme un CHI, Chi, un LE, le, chi, chi, chi. le, viva Chile. ¿Qué tal, amigos? Los saludo desde la casa de Eduardo. Me encuentro aquí en Tokio y hay un dicho popular latinoamericano que dice que siempre uno se va a encontrar un chileno en cualquier parte del mundo. Aquí estamos. Y aquí estoy con el señor Eduardo visitando el restaurante más famoso de todo Tokio, chileno. Restaurante chileno más famoso de todo Es muy Tokio. fácil ser el más famoso si es el único. ¿Es el único? Sí. Uy, Hay otro muy bueno que está en Kobe, de Sí. mi amigo Cristian. Pero- Se llama Micael Hidalgo. Pero en Kobe. Sí. Estamos ahorita en Tokio y Ese- estamos aquí en la casa de Eduardo. Ese es el verdadero restaurante chileno en Japón, el de Kobe, porque tiene 40 años de historia. ¿Y este tiene? 12. Bueno, pero Somos- tiene ya su larga trayectoria, don Eduardo. Sí. A ver, don Eduardo, señor Eduardo, ¿le puedo llamar señor Eduardo o compadre? Eduardo nomás está bien. Eduardo, vamos a hacer el pequeño tour aquí, señor Eduardo. Sí. Aquí en la casa de Eduardo. Dígame. Vamos de Vamos. tour, vamos de tour, vamos de tour. Mira, este es un Moai original de Isla de Pascua. Me lo regalaron una familia que tenían un papá que era fanático de Isla de Pascua y llevó muchas reliquias y no sabían qué hacer con ella. Le llevamos un Moai que dejó el papá aquí y yo pensé que era un Moai chiquitito y me trajeron este, es más grande que yo. Y mirando en la internet es auténtico y es famoso. Wow. Mira, hay uno en un museo de Australia, en Sydney, igual que este. Sigamos, por favor, Y sigamos. aquí está la parrilla, aquí a veces hacemos asado. Aún así estemos en invierno también. Sí, o Sí. sea, si hay un grupo, se hace un asado aquí. Ok, el típico asado chilenito. Claro. Vamos, Po, vamos, Po, vamos, Po. Y aquí estamos, bienvenidos. Muchísimas gracias, señor Eduardo. Vamos a hacer aquí el pequeño tour. Aquí las banderitas de Chile, Chile. Yo le tengo un cariño muy especial a su país, señor Eduardo. Su país a mí me regaló muchas cosas bonitas. Chile, el mejor país de Chile. Bueno, aquí hay algunos recuerdos, ¿ves? Esto es cuando inauguramos el restaurante. Cuando lo inauguré junto con Jorge, que es mi amigo, Jorge Díaz, español. Inauguramos el restaurante chileno-español de Tokio. Pero él, por sus actividades de músico, no pudo continuar y entonces quedé yo solo y ahí cambió a casa de Eduardo. Aquí con Jorge fuimos de voluntarios a Tohoku para el tsunami, el terremoto, y ahí estuvimos dando comida para los gente sin casa y para apoyar. Y ahí se nos ocurrió, hagamos un restaurante, y hicimos un restaurante. La Casa de Eduardo es el único restaurante chileno que existe en la gran metrópoli de Tokio. Al entrar, te sientes como si estuvieras en Chile. La decoración está llena de detalles que reflejan la cultura chilena. Este banderín es del partido amistoso entre Chile y Japón en Hokkaido, que se efectuó el 7 de septiembre de 2018. ¿Por qué este banderín está aquí? Porque fue el terremoto de Sapporo, 2 días antes del partido. El partido se suspendió y nos quedamos aislados ahí con todos los jugadores de la selección chilena, como por 4 o 5 días, sin poder salir del hotel, sin electricidad, sin nada, hasta que tuvimos un charter para volar a Corea y jugar en Corea. Entonces, cuando nos despedimos, me regalaron este banderín. Tiene un significado muy especial. Claro, era el que tendría que estar en la Asociación de Fútbol de Japón, porque los capitanes lo cambian al empezar el partido. Llegar hasta la casa de Eduardo es muy fácil. Se puede tomar el metro desde Shibuya hasta la estación Shinakano Station. Te bajas en esta estación y cuando sales vas a ver un pachinko muy conocido en la zona que se llama Okura. Un pachinko es un casino. Luego caminas menos de 100 metros en vía recta y listo. Ya estás en la casa de Eduardo. ¿Qué me recomienda para el día de hoy? No he almorzado, mientras estoy haciendo este video tengo Bueno, muchísima hambre, don Lo Eduardo. más típico de los chilenos, empanadas, pastel de choclo, Ok, hot dog. hot dog, el completo. Sí, el completo. ¿Qué nos comemos ahorita mientras hacemos el video? ¿Qué nos comemos? Una empanada primero, ¿no? Bueno, empecemos con la empanada. El señor Eduardo va a hacer una empanada. La empanada de pino es un plato muy típico en Chile. Se come mucho para las fiestas patrias. Sí. O se come siempre cuando hay un evento de reunión familiar, ¿no? Ajá. Y también en
en Santiago o en todas partes hay empanaderías. Entonces la gente a veces cuando está apurado al mediodía, en vez de ir a almorzar, se compra un par de empanadas y se las comen en la calle, ¿no? Bien, compadre, cosas que ustedes dicen, sipo, sipo. Sí, po. Bueno, voy a comer aquí y después de probar la empanadita de pino, vamos a hacerle una pequeña entrevista aquí a don Eduardo para que nos cuente su historia, cómo le ha ido aquí en Japón y nos cuente toda su trayectoria aquí en Tokio. Ok. ahí Ikimasho, ikimasho. Mientras don Eduardo nos prepara la típica empanada chilena, les cuento que él es toda una figura pública en Tokio. Aquí han venido muchísimos influencers y youtubers latinos y japoneses a entrevistarlo. Y también han viajado periodistas desde Chile a hacer reportajes sobre la casa de Eduardo. El único restaurante de comida chilena que hay en Japón. ¿En serio? Y el dueño es Eduardo, y el lugar se llama La Casa de Eduardo. Eduardo lleva viviendo en Japón más de 40 años y escucharlo hablar es como leer una enciclopedia de historia. Tiene 1000 historias por contar. Don Eduardo es el chileno más japonizado que he conocido hasta el día de hoy y a pesar de que lleva más de 4 décadas en este país, no pierde el amor y la identidad como chileno. ビアハンドコンフレゴの YouTube チャンネルに登録してください。 Bueno, vamos aquí a comernos la famosa empanada de pino. La recomendación de el señor Eduardo es que nos tenemos que comer una cuarta parte, ¿correcto? Antes de ponerle el pebre. Sí. Y después de comer con pebre, después le pones ají chileno. El ají chileno, ok. Mm. Vamos. Ah, una costumbre que me acordé de Chile, no sé por qué, es la cultura de ellos. Para nosotros en Colombia uno puede comer con gorra, pero a mí siempre me hacían quitar la gorra en Chile. Sí, siempre. aquí también. Aquí Sácate también. la gorra, Sácate la gorra, güey. Me voy a quitar la gorra, eso es muy típico. La de Chile. mamá no nos deja de... ¡Pam! Ahí me estoy quitando la gorra. Sí. Todavía me acuerdo, Sí. todavía me acuerdo. Ya vamos a ver, a probar, vamos a probar. Ponla para allá, que dé la cara para allá, ¿no? Ujú. Para que se vea la... Recomendaciones, está bien, está bien. Uy, esto me acuerda de Chile, esto me acuerda mucho de Chile. Bueno, yo les cuento, mientras me como esta empanadita, Chile es un país que yo quiero muchísimo. Gracias a Chile tengo mi esposa el día de hoy, porque a mi esposa la conocí en Santiago de Chile. Nosotros estábamos en la producción con un circo muy famoso en Chile que se llama el Circo de Pastelito y Tachuela Chico. La familia Los Tachuela es una familia muy famosa en Chile, de apellido Maluenda. Y cada vez que yo veo una bandera de Chile, escucho música cueca, pruebo esta comida, siempre se me pone el corazón blandito porque quiero mucho a Chile, de verdad. Chile es un país muy especial. Los chilenos son muy especiales, son conocidos ellos internacionalmente pues por muchas cosas, por ser un país muy bonito, por la gastronomía también, por el acento, porque los chilenos tienen un acento en español súper extraño. Ellos hablan cachaipo, cachaipo, sipo, weón, es lo único que se entiende. Y hoy, pues mientras estoy de visita aquí a Tokio, conocer el único restaurante chileno. Es que es el único, yo pensé que había más. En el inicio del video me equivoqué porque pensé que había más, pero no, me lo está confirmando el señor Eduardo. Es el único restaurante chileno en Tokio. Tokio es la metrópoli del planeta Tierra. O sea, estamos hablando de una ciudad que tiene más de 30 millones de habitantes. O sea, tiene más gente que todo Ecuador, que Venezuela, que Perú. Solamente hablando de Tokio. Y encontrar un restaurante chileno, les cuento que ha valido la pena venir hasta acá. Y no porque le esté haciendo publicidad al señor Eduardo. Ya los puse en contexto, por eso les hice la previa. Es porque yo sí he ido a Chile. Yo quiero Chile. Yo viajé mucho por Chile. Trabajé como 4 o 5 años. Y tener la oportunidad de probar comida chilena tan lejos de Chile, hey amigos, es brutal. ¿Un vinito? Sake.
Ah, el saque. Don Eduardo. Salud. Salud, don Eduardo. Don Eduardo, bienvenido aquí a mi canal de YouTube Viajando con Frego. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted por invitarme, don Eduardo, más bien. Don Eduardo, ¿cuántos años lleva usted aquí en Japón? Llegué el 18 de marzo de 1983. 83. Yo ni siquiera había nacido, yo soy del 86. Sí. Wow, o sea, más de 38 años lleva usted aquí en este país. 41 años, en marzo van a ser 42. Wow. ¿Por qué vino a Japón? ¿Qué lo trajo a Japón? Porque no pienso mucho las cosas. Abrí el diario y decía, se necesita experto en telecomunicaciones en Japón. Le dije a mi novia, ¿te quiere ir a Japón? Se rieron todos. Wow. Llamé por teléfono, hice unas pruebas, me eligieron entre, no sé, unas 100 o 200 personas y me trajeron a Japón. Esa fue la razón por la que usted aterrizó en este país. Sí, nunca había pensado en venir a Japón, para nada, pero en un segundo me cambió la vida de 180 grados. En ese momento, ¿cuántos años tenía usted, don Eduardo? 27. Joven, sin hijos, nada. Sí. No tenía todavía como proyectado qué voy a hacer con mi vida. O sea, pensaba buscar trabajo, meterme en alguna empresa. Nunca pensé viajar. Bueno, don Eduardo, y cuando usted llega aquí a Japón, ¿cómo le fue con la empresa de telecomunicaciones? ¿Cuántos años duró trabajando Me en ese rubro? echaron los 3 meses. ¿Por qué? Porque yo no estaba calificado. Pude ganar el concurso por ser inteligente, sagaz, tener recursos de conocimiento. Yo soy ingeniero. Okay. Pero yo nunca había hecho una traducción profesional. Entre muchos otros, mucho más calificados, el dueño de la empresa me eligió a mí por ser el más joven y el que mejor interpretaba lo que se estaba tratando de traducir. Ok. Entonces, en principio eligieron a otro, pero el otro consiguió un trabajo bueno en Chile y rechazó el trabajo y ahí me tomaron a mí. Entiendo. Y bueno, y cuando lo echaron a los 3 meses, Sí. ¿entonces usted qué hizo, don Eduardo? Le dije, quédese con su pasaje, yo me quedo aquí, no me podía ir de vuelta, imagínate. Cuando me vine, era el héroe de mi curso de la universidad, era el héroe de mi pueblo, de mi barrio. Fueron todos a dejarme al aeropuerto, yo me iba así como Gardel ahí subiendo por la escalera. ¡Me voy! Y no podía volver a los 3 meses con la cola entre las piernas. Claro, sí, señor. Claro, el orgullo de la familia No, también. y además que yo estaba herido en mi propia... por mí mismo, por haberle fallado a la persona que me eligió para ir, ¿no? Porque me dieron mucho trabajo y nadie me explicó nada. Ok. Entonces yo no sabía, yo pensaba que traducir era escribir lo que estaba ahí, y no, la traducción es un arte y tiene que ser perfecto. Y tú necesitas entrenamiento, no puedes llegar y ponerte a traducir, ¿no? Entonces, cuando me fue mal en eso, yo empecé a buscar traducciones en otros lados y me dieron y otras personas me enseñaron. Mucho más, o sea, yo hacía las traducciones, me las corregían y yo fui mejorando. Cuando usted me cuenta de traducción, ¿se refiere a traducción japonés-español o traducir No. un plano? No, por ejemplo, mi trabajo era traducir material de ingeniería, manuales de auto, manuales de computadores, manuales de maquinaria para la central telefónica de Buenos Aires. Ese fue el primer trabajo, ¿no? Ok. Entonces, material técnico, de inglés a español. Ah, de inglés a español. Sí. Que usted todavía no hablaba japonés en ese momento, ¿nada? No, yo llegué sin saber nada, ¿no? Y no, Solo con Ichiwa, me imagino. y no habían celulares, no había nada. No, nada de tecnología para uno aprender o... Bueno, pero usted se vino con su novia, ¿no? No, porque el Solo. trabajo era para una persona soltera. Ok. Entonces me casé un día antes de venirme, para que el pasaporte saliera soltero. Entiendo. Bueno, y cuando lo echan, ¿a qué pasa, don Eduardo? ¿Qué pasa esos 3 meses? ¿Lo echan? ¿Se va? ¿Qué? Sí, o sea, tuve que, la visa de turista es por 3 meses, ¿no? Entonces tuve que irme a Corea, fui a Corea y volví. Y me dieron 3 meses más. Ok. Y con los contactos que yo había hecho, porque yo ya me di cuenta que la cosa no venía bien, entonces empecé a contactar otras empresas de traducciones y empecé a hacer traducciones para otra gente. Ok. Entonces a la gente le empezó a gustar mi trabajo. Después me volví a ir a Corea
Ok. y volví a volver a Japón. Entonces Ok. a la tercera me dijeron, ya tiene 10 días de visa, porque ya estuvo 2 veces, dijeron, le vamos a dar 10 días para que para despedirse o Para cualquier cosa. despedirse de Japón. Entonces, oh no, me fui de vuelta a Corea. En Corea estuve un mes y me vine muerto de miedo de vuelta a Japón, que no me van a dejar entrar de nuevo. Entonces me dicen, ¿cuánto tiempo se va a quedar? Le dije, 10 días. Vengo a saludar a mí y me voy. ¡Pum! Y me dieron 3 meses. Ay, qué bueno. Qué bueno. Entonces ahí seguí haciendo traducciones y trabajando en series de, ¿cómo se llama esto? Comerciales de televisión. Ok. Hice un comercial de televisión grande. Me pagaron 500.000 yenes por 2 días de trabajo. Salía en la televisión y todo. Pero esos 500.000 yenes hace 38 años era mucho dinero. Eran 2.500 dólares, porque en ese tiempo el dólar costaba 250 yenes. Wow. Pero igual era bastante, ¿no? Era Ok. mucho para el sueldo de un japonés normal. Ok. Y bueno, con eso yo me matriculé en una escuela para sacar visa de estudiante. Y me fui de nuevo a Corea cuando se cumplieron los 3 meses a esperar que saliera la visa de estudiante. Ok. Salió la visa de estudiante, volví a Japón con esa visa, alcancé a ir a la escuela una semana y había un aviso del JICA, la Japan International Cooperation Agency, que es la agencia de cooperación con el extranjero de Japón, y me contrataron para ser instructor de los japoneses que van a hacer trabajos voluntarios a Sudamérica. Ok. Entonces ahí me cambiaron mi visa a visa de trabajo ya. Claro, ya con visa de trabajo, pues ya es otra historia, ¿no? Entonces Ya ahí no me se traje queda a mi ligado. novia, mi novia señora. Entonces, la polola en Sí. ese momento. No, si yo me casé antes de venirme. Ah, ok. Entonces nos casamos aquí de nuevo por la ley japonesa. Ok. Me casé 2 veces. Ok. Y de ahí nos fuimos a Nagano, a un instituto. Nagano es En- al norte sur. Está entre Tokio y Nagoya. Ok. Entonces ahí hay un instituto de entrenamiento y estuve 2 años trabajando ahí. Ok. Y entrenando a estos jóvenes que eran de la edad mía, no menos jóvenes de 27, 30, etc. Ese año primero de las agencias de traducciones me hice famoso como traductor también. Entonces yo no dormía, trabajaba durante el día en la escuela y en la noche tenía que hacer traducciones y mandarlas en ese tiempo había que imprimirlas y mandarlas por Takibin a Tokio. Ok. Y entonces decidí parar ese contrato con JICA y hice mi propia empresa. Y me vine a Tokio a hacer traducciones. Pero ya su propia empresa. Sí, mi propia empresa. Usted, claro. Don Sí. Eduardo, apellido de Eduardo Ferrada. Ferrado. Ok. ¿No? Y ahí continuamos haciendo eso y empecé a hacer cosas después relacionadas con el fútbol, empecé a involucrarme en cosas de la Copa Chile, por ejemplo, creamos con un grupo de amigos el Centro Chileno Rapa Nui, hicimos hasta un periódico, tuvimos elecciones, etcétera, pasaron muchas cosas. Wow. Y después vino el terremoto el año 2011, el terremoto de Tohoku. Antes de eso fue la Copa del Mundo también, en el 2002. Sí, que Y fue la de Japón, Corea. entonces ahí saqué licencia de agente de futbolistas de la Asociación de Fútbol de Chile. Yo soy el agente 003, el tercero de la Asociación de Fútbol de Chile. En Japón, en Japón. No, en Chile. ¿En Chile? Claro, porque uno saca la licencia en su país de origen. Ok. Entonces, yo soy de la misma generación de Felice, todos estos empresarios. Eh, entonces, yo soy el 003. Wow. Y bueno, de ahí, cuando fue el terremoto de Fukushima, me pidieron de Chilevisión, un programa de televisión chileno, que les fuera guía a Iván Núñez y un staff eran 2 camarógrafos y 2 periodistas que venían para llevarlo a Fukushima. Entonces, 2 días después del terremoto, nosotros estábamos frente a la planta de Fukushima, filmando y ellos haciendo reportajes y todo. No había agua, no había nada. Y, Usted ayudó con la traducción, la guía, con todo. o sea, yo era como, ellos llaman coordinador en terreno, le llaman al cargo que yo
tenía, ¿no? Ok. Entonces yo era el responsable de llevarlos a ellos a todas partes. Y bueno, fuimos hasta Fukushima, de ahí nos fuimos a Sendai. Cuando estábamos en Sendai explotó la planta de Fukushima. Se imagina, un día antes de eso estuvimos ahí. De ahí nos dijeron, de Chile mismo nos dijeron que más al norte, en Rikusen, Takata y Minami Sanriku, la situación era mucho peor. Entonces nos fuimos para allá. Íbamos por caminos que se cortaban porque estaba inundado, habían casas flotando en el agua. Logramos pasar y llegamos, nos encontramos un convoy militar que iban con ayuda. Entonces yo pensé, vamos a ir y en alguna parte nos van a bloquear y no nos van a dejar pasar. Pero de pronto todos los camiones se iban metiendo en un estacionamiento grande y nos quedó el camino despejado y seguimos nosotros solamente, porque hasta ese momento nos daban la orden de entrar a los voluntarios ni a los militares al área. Entonces entramos cuando todavía no había nadie, no había ninguna ayuda. Fueron los primeros entonces. Sí, y entonces se separaron ellos, habían Iván Núñez con el otro camarógrafo que venían de la guerra de Gaddafi, huyeron por Egipto, llegaron a Haneda y una señorita periodista con otro camarógrafo venían de Chile y nos juntamos en Haneda y fuimos, ¿no? Entonces se separaron los dos grupos porque ellos tomaban la nota humana y este otro la parte de guerra, así la parte de destrucción y todo eso. Entonces ahí me quedé con la espina metida de que había que hacer algo, ¿no? Para esa gente, ese hombre que conocí ahí. Ok, Y empecé a organizar un grupo de voluntarios con mi amigo Jorge Díaz. ok. Y nos fuimos así sin pedirle permiso a nadie. Y llegamos y otros amigos nos consiguieron un montón de víveres. Aparte de lo que compramos de carne, pollo, AgroSuper nos regaló pollos chilenos. Con 500 kilos de pollo, otros nos regalaron verduras en el mercado de Toshima, a través de otra amiga nos regalaron muchas papas, lechuga, un montón de cosas, ¿no? Pero en ese momento usted todavía no tenía pensado lo del nada. restaurante, nada, No. todavía no. No, Ok. no, entonces conseguimos que nos querían pasar las cosas, no las pasen porque no, ¿cómo las llevamos? Mándenlas todas, entonces a los lugares que íbamos a ir, decíamos que nos enviaran las cosas. La otra fue Minami Sanriku y Rikusen Takata. Y todas las veces cocinábamos, recogíamos escombros, hacíamos recolección de fotografías dentro de los escombros, hacíamos shows folclóricos de Colombia, de Perú, de Bolivia, de todo, ¿no? Nos hicimos muy amigos de ese grupo. Entonces fuimos 7 veces en total. Entonces cuando estábamos terminando las 7 veces más o menos con Jorge decidimos, oye, ¿por qué no hacemos un restaurante? Y hagamos un restaurante. Como no hay restaurante chileno, bueno, vamos a hacer un restaurante chileno-español. Y con eso empezamos. Y así inició el restaurante chileno-español. Sí, Pero no se llamaba La Casa de Eduardo, ¿o sí? se llama Jorge y Eduardo. Ok, ¿y fue aquí en este mismo lugar? No, en Akasaka conseguimos un lugar que trabajaba solamente de día y la noche estaba desocupado. Entonces pagamos alquiler ahí para usarlo desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. El restaurante Eduardo, celebrando el primer día de funcionamiento de nuestro restaurante. Comparto con ustedes el ambiente ahora que son las 11:30 de la noche. Toda la noche. Sí, y duramos ahí 1 año y medio. Y mi amigo Jorge estuvo conmigo 3 meses y después decidió que no podía seguir con las dos actividades de la música y el restaurante. Entonces me quedé solo, entonces ahí cambió a La Casa de Eduardo. La Casa de Eduardo. ¿Cómo se le ocurrió el nombre La Casa de Eduardo? ¿Qué lo inspiró a que le colocara La Casa de Eduardo? Porque yo sentía que no me quería, y todavía no quiero competir con un restaurante. Yo invito a la gente que venga a mi casa a compartir conmigo, ¿no? Y se hace lo que se puede por la gente. Cuando alguien necesita ayuda lo ayudamos, cuando no se puede, no se puede. Ese es el concepto. Un buen anfitrión, señor Eduardo. Porque antes de que empezáramos la entrevista, la hospitalidad con todo aquí, señor Eduardo, la comida, frego, mira esto, me hiciste el pequeño tour aquí. Me gusta, La Casa de Eduardo, claro, llega uno aquí y se siente que uno está en la casa.
esa es la idea y eso es lo que me da gusto cuando los japoneses vienen y sienten que están en una casa, que no están en un restaurante. Ese es mi concepto, ¿no? Buen concepto. Y eso también es muy importante, don Eduardo, porque usted sabe que los japoneses son cuadriculados, es otra cultura, gente depresiva. Claro, y llegan aquí a la casa de Eduardo sentirse que el cariño, ¿no? El ambiente latino. Siéntese, hágale nomás, dele nomás, tranquilo que... Sí, pero manteniendo el respeto, ¿no? Sí. Porque de repente se puede, si es que uno es demasiado relajado, se puede ir de las manos el orden, las cosas. Aquí es un lugar donde cualquier persona se puede sentir protegida, cuidada, ¿no? Ok, Mm. ya. Bueno, don Eduardo, entonces usted abre el restaurante en el año del 2012, 12. justo un año después de todo De lo que nos hecho, contó del terremoto y todo. el terremoto fue el 11 del 2011, el 11 de marzo del 2011 y el restaurante salió el 12 de marzo del 2012. Mayoritariamente sus clientes son japoneses, extranjeros, un mix. La mitad japoneses y la mitad un mix de extranjeros. Ok. Los chilenos vienen generalmente para las fiestas cuando es Año Nuevo, o cuando es la 18 de septiembre, y los turistas chilenos vienen siempre. Cada vez que hay muchos que ponen en su agenda pasar una vez por la casa de Eduardo cuando vienen a Japón. Sí, sí, no, si yo fuese chileno, sabiendo que es el único restaurante chileno que hay aquí en Tokio, sí o sí hay que pasar por aquí, por la casa de Eduardo. Sí, no te olvides que en Kobe está Micael Hidalgo, el restaurante de 40 años de chileno en Yo Japón, ¿no? estuve en Kobe y no supe. Yo hice varios videos en Kobe y no supe de eso, pero La próxima. sí, la próxima sí voy a hacer un video, voy a buscarlo. Le voy a decir, venga, yo vengo de parte de Eduardo, ¿qué hay para mí? Sí, de hecho, antes de tener yo restaurante, siempre que iba a Osaka pasaba a ver a- al restaurante chileno allá. Y don Eduardo, en estos 12 años, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Porque Japón es completamente diferente de como era hace 12 años. Sí, ¿Qué ha cambiado la casa de Eduardo en estos 12 años? la casa de Eduardo no ha cambiado nada. Sí, seguimos ahí y después vino la pandemia, acuérdate, por muchos años, entonces estuvimos ahí estancados por bastante tiempo y ahora estás retomando recién. ¿Eh? ¿Cómo hizo para usted sostener la casa de Eduardo en esos 2 años que estuvimos encerrados? Fue difícil, pero ahí hice Uber Eats, delivery. Ajá. Como en Japón no hubo bloqueo, la gente no estuvo en las casas encerradas, podían salir, pero no se podía ir al restaurante. Entonces ahí empezamos a hacer lo de la Uber Eats y vendíamos bastante, pero también nos sacaban bastante. O sea, yo vendía como casi 2 millones de yenes y me quedaban como 400 después de costos, ¿no? De todas las Sí, claro, cosas, claro. pero con eso me alcanzaba para pagar el alquiler de aquí y sostenernos, ¿no? Para no dejar quebrar la casa de Eduardo. Sí, fue difícil. Y todavía está difícil, ahora está más difícil porque ahora ya no hay ayuda. Entonces hay que apelar ahí a que venga gente, usar Instagram, cosas. ¿No? Sí, yo lo veo activo usted en las redes sociales. De hecho, eh, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Cómo supe yo de la casa de Eduardo? Lo que pasa es que don Eduardo me mandó un mensaje por Instagram y me dice, oye Frego, veo que te estás moviendo por aquí y por allá, como buen latino. Los latinos que hacemos las cosas bien siempre estamos moviéndonos por todo lado. Aquí tenemos de ejemplo a don Eduardo. Y coincidimos y por eso me vine aquí a grabar el video aquí a la casa de Eduardo. Y porque don Eduardo también conoce varios amigos de mi área, de mi rubro. Ya como muchos los que me siguen aquí en Viajando con Frego saben que yo trabajo de profesión en los circos. Y aquí hay varios circos y hay varios chilenos. Y esos chilenos son aquí amigos del señor Eduardo. Entonces todo han sido conexiones, ¿no? Todo como que la vida, los astros se alinearon los planetas para llegar justo aquí a la casa de Eduardo. Sí, el payaso Luigi, mi amigo. Luigi, gambate. No, yo sé que Luigi debe estar viendo también este video y bueno, y todos los chilenos, ojalá muchos chilenos estén viendo este video y que cuando vengan aquí a visitar Japón y tengan la oportunidad, pasen sí o sí a la casa de Eduardo. Don Gracias. Eduardo, eh, ¿cuántas personas trabajan aquí con usted? Antes tenía dos chicas que me estaban ayudando, a veces en la limpieza y cosas así, pero desde hace un tiempo estoy solo porque como ha bajado mucho el público, tengo que esforzarme solo para no aumentar los gastos.
Entonces cuando se arregle un poco más la situación voy a poner más gente a ayudarme. Wow, o sea que usted está lavando platos, cocinando, manager, dueño, mesero, Sí, la hacemos todas. todo, redes sociales, Como te decía, el circo pobre. el circo pobre. Sí. Una persona hace todo el show. Sí, sí. Wow, don Eduardo. Bueno, yo espero que mejore. Japón ahorita está un poquito complicado económicamente. Sí, de hecho están subiendo todos los insumos, los ingredientes de la comida, nos están subiendo los impuestos, nos están apretando por todos lados. Está duro, está Sí, duro. sí. Sí, no, es verdad, es verdad. En mi trabajo también lo he sentido y bueno, los que estamos aquí en Japón se ha sentido en todos los rubros y más usted como empresario, como dueño de su negocio, don Eduardo. Sí. Bueno, ¿alguna invitación aquí a los que nos están viendo, don Eduardo? Vengan todos a disfrutar de la hospitalidad chilena. Bueno, don Eduardo, muchísimas gracias, de verdad. Un gustazo de conocerte. No, igualmente, por la invitación. Antes de despedirme, antes de cerrar el video, se me pasó porque es que venimos hablando muchas cosas. Don Eduardo, su familia. Mi hija estaba en Chile. Hace 2 años se fueron a vivir a Ámsterdam porque mi yerno obtuvo trabajo en Booking.com y la central está en Ámsterdam, así que viven allá ahora. Iban a venir este año a verme. No a verme a mí nomás, van a viajar por Japón y van a pasar por aquí. Claro, pero pues van a aprovechar para verlo a usted. Sí. Ahora al rato me mostró que tiene una nieta. ¿Nos puede volver a mostrar aquí, porfa? Por Sí, segunda vez. Ahí está, la Martinita. Martinita. Y ahí está el Tata. ¿Sí? Esa Sí, es usted. ahí vamos caminando los dos. Ahí van también, caminando los dos. hacia el futuro. Pero usted si quiere pasar los últimos años de su vida en su país. De todas maneras. De todas maneras, no. En Japón la atención a los ancianos es buena. Pero no me gustan los asilos de ancianos de los japoneses. Los cuidan, los limpian y los robotizan. Y la familia nunca los va a ver. Yo prefiero estar lo más que pueda viviendo independiente y cuando ya me llegue la hora de tener que retirarme, ver quién me quiere. Tal vez mi hija o mi hijo, estar cerca mío o algo así. ¿Le hace mucha falta a sus hijos, don Eduardo? Hemos estado separados la mayor parte del tiempo, nos vemos muy poco, pero estamos muy bien comunicados siempre, ¿no? Ellos me quieren mucho, yo también a ellos, a pesar de que la mayor parte de la vida la vivimos aparte, ¿no? ¿Usted tiene nietos, don Eduardo? Una nietecita, mira, aquí está. A ver, vamos a conocer a su nieta. Esa es Martina, ¿Cuántos años tiene Martina? ahora tiene 9. Aquí tenía 1 año y medio. ¿Te gustó el pollito? ¿Está rico? Te quiero mucho. ¿Tú también? ¡Ah, qué bueno! Hola Martina, si estás viendo este video, aquí estamos grabando a tu abuelito. Nos está haciendo aquí un lindo relato de su historia y comida deliciosa, Martina, para que te sientas orgullosa de tu abuelito. Mira, tu tata, como dicen allá en Chile, Sí. está tu tata haciéndome aquí un completo. Y va a ir a visitarte, Martinita, mira. Es que es todo un chef profesional el señor Eduardo, ¿no? Martina va a venir a visitarme a mí, va a venir ahora en mayo. Wow, qué buena noticia. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar, sabe, don Eduardo? No sé, me van a mandar su itinerario, pero por lo menos 1 semana aquí conmigo, ¿no? No, yo me imagino que usted se va a apañar con la niña. Apañar, ¿no? ¿Cómo decimos apañar en Colombia? Sí, Va a estar bien con la niña. Por Mucho supuesto. cariño. sí, ella es un ángel. La Martinita. Don Eduardo, ¿usted sabe cómo nos despedimos nosotros aquí en mi canal de Viajando con Prego? Dígame. Paca, paca. Paca, paca. ¡Eso! Bien. Vamos con el CHI. CHI. Chi, LE. le, chi, 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 le. ¡Viva Chile! Eso, don Eduardo. Muchas gracias. Venga, ahora sí brindemos. Ya. Salud. Y que le vaya muy bien en su proyecto. Muchísimas gracias, don Eduardo. Y a usted también. Salud ante todo. Usted es muchísimo mayor que yo, así que con mucha educación y con mucho cariño, mil respetos. Usted aquí en esta corta entrevista, todo lo que dijo me llega, porque usted está en este país muchos más años de los que yo tengo. Yo tengo 38 años. Y usted lleva 41 años aquí en Japón, o sea,
Como 3 generaciones, don Sí, Eduardo. ya me empecé a caer a pedacitos. No, esperemos que no, don Eduardo. Salud por eso. Ya, salud. Ay, don Eduardo. Paca, paca. Paca paca. Paca paca significa chao. Ah, ok. Yo digo paca paca porque cuando inició el canal, yo inicié los videos en Ucrania. Y paca paca significa chao. Entonces mi esposa, como habla ruso, yo siempre paca paca, paca. Y a la gente le gustó. Ah, qué bien. Y la gente quedó diciendo paca paca, paca paca. Pero don Eduardo, bien. Ok. Uy, wow. Uy, me conmovió esa historia, señor.